Hola, queridos amigos. Les doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio más de esta serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Les agradecemos por su fidelidad y en el episodio de hoy vamos a continuar con la temática de abordar el estudio de algunos grandes pensadores de la historia de la filosofía. Esta es nuestra segunda ocasión con esta temática. Vamos a abordar Frege, Wittgenstein y Gustav Bergman. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la primera pregunta sobre Frege. El, Frege inventó la lógica matemática o simbólica, tal como la conocemos hoy. Bueno, no precisamente utilizamos su notación simbólica, No, no, pero, no. pero por supuesto su idea básica está presente. Entonces, es el padre de la lógica y también uno de los fundadores de la filosofía analítica. Entonces, tenemos aquí dos aspectos que hablar de entrada con respecto a Frege. Por una parte, el aporte, la contribución que hizo al desarrollo de la lógica. Estamos hablando de, obviamente, lógica clásica, bivalente. Y por otra parte, su aporte al desarrollo de la filosofía como tal. ¿Podrías, por favor, tú comentar este par de aspectos? Bueno, para mí Frege es un filósofo, yo diría que de los tres máximos filósofos de la historia, que serían Platón, Leibniz y Frege. Frege es, evidentemente, nadie inventa, ningún pensador se saca su pensamiento de la nada. La historia de la filosofía es una historia de conceptos y de problemas. Por supuesto, podemos decir de dónde sacó su temática Tales de Mileto, los precursores, los iniciadores, Parménides, Heráclito. Bueno, a partir de ello, como siempre los orígenes son difíciles, pero a partir de ello todos trabajamos con los materiales que nos han legado nuestros antepasados y que nos aportan nuestros coetáneos. Y también es el caso de Frege. Frege ocupa un papel de primerísimo orden, es el primer desarrollador de la, inventor, podemos decir, de la lógica matemática, pero evidentemente tiene precursores en el siglo XIX que los historiadores de la lógica han señalado: Boole, por las álgebras de la álgebra de Boole, Jevons, y simultáneamente están desarrollándose intentos de axiomatización de la aritmética, como de Dedekind, Peano. Bueno, en ese trasfondo se sitúa Frege. Frege ha recibido, es un hombre de la cultura de su época. Hay que ver lo que esto, un alemán de la cultura de su época, hay que ver que era una época en la cual la universidad era frecuentada por un número escasísimo de estudiantes, todos de sexo masculino. En, esa, en ese fin de siglo empieza justamente la presencia femenina, que aumentará enseguida mucho, y era una franja pequeñísima de la población. Pero a cambio, la, la formación intelectual que se recibía era muchísimo mayor que la actual. Frege, que es un matemático, porque esencialmente, vocacionalmente, docentemente, Frege es un matemático. Y sus intentos de desarrollo de la lógica y de la filosofía están inicialmente al servicio de la matemática y del lenguaje matemático. Sin embargo, Frege ha estudiado perfectamente el griego y el latín, que domina, que lee con soltura, es un hombre de una amplísima cultura historiográfica, literaria, filológica. Es algo que hoy no se da, porque hoy, si eres muy avanzado en ciencias exactas, físicas o matemáticas, pues tus estudios de humanísticos habrán quedado rezagados y abandonados en la mocedad y viceversa. Bueno, Frege
mm, ha recibido también una formación filosófica kantiana. Es la época en que en la Alemania, eh, mm, digamos, de mediados del siglo XIX y la segunda mitad, la filosofía preponderante es el neocantismo, y él ha recibido una formación kantiana o neocantiana. Y en gran medida sus primeros escritos se resienten de influencia kantiana, pero enseguida va a haber un viraje radical en su pensamiento y un abandono total del idealismo kantiano u otro. En filosofía, el papel de Frege es triple. Por un lado, por vincular la lógica, los instrumentos de la lógica matemática al servicio de la dilucidación de problemas filosóficos. Segundo, el viraje lingüístico, darse cuenta de que el acceso al ser está mediado por el lenguaje y por tanto que tenemos que eh, prestar una atención filosófica especial, por un lado a cómo es el lenguaje y por otro lado a cómo ese lenguaje puede reflejar y refleja la realidad, en qué medida lo hace. Y si lo hace mal, buscar un lenguaje mejor, un lenguaje ideal, que él llama Begriffsschrift, la conceptografía. De hecho, va a ser su primera obra importante, que es una disertación que pronunció para obtener la habilitación. La habilitación en Alemania, entonces, era pues como una colación de grado, por decirlo así, pero entre los docentes universitarios. Era una prueba para la cual había que presentar una tesis postdoctoral que, que era evaluada y, y si era aprobado adquiría el rango de profesor, profesor extraordinario, profesor después ordinario. Y Frege hizo toda su carrera en una pequeña universidad alemana de Sajonia, la Universidad de Jena, que era prestigiosa porque en la época de comienzos del siglo XIX, por allí habían pasado los grandes literatos intelectuales de la época, eh, mm, y sobre todo los, el gran filósofo Schelling, y después de él estuvo 6 años en un puesto modestito, pero estuvo allí eh, Hegel. De manera que tenía un pasado prestigioso, pero no dejaba de ser una ciudad de tercer, cuarto o quinto orden en la Alemania imperial, posterior a la guerra franco-prusiana de 1870-71, y por tanto el Frege fue un hombre de prestigio, pero totalmente eh, de prestigio, pero en un círculo muy reducido. En su propia universidad era menospreciado. No se le concedió ni siquiera una mención honorífica que se daba por rutina a los que llevaban un número de años enseñando en ella. En el mundo de la matemática, que era lo suyo, porque era un matemático, tampoco fue muy apreciado porque se pensó que así como Cantor de Dedekind habían hecho aportaciones genuinamente matemáticas, Frege no había probado ningún teorema matemático, ni elaborado ninguna teoría matemática. Él se dedicó a los fundamentos de la matemática y concretamente de la aritmética. Esa tarea que hoy vemos como magna, grandísima, imponente, extraordinaria, sin embargo, entre los matemáticos de su época, pues no se veía así. Y entre los filósofos, en esa Alemania dominada por el neocantismo, su filosofía platonizante, pues tampoco era apreciada. Lo fue un poquito por Husserl
y los fundadores de la fenomenología, no mucho, pero bueno, sí, Husserl le dedicó con todo una atención y hubo un carteo, un intercambio epistolar, e incluso Frege influyó en la orientación de Husserl y lo hizo cambiar de las investigaciones lógicas de Husserl, su primera obra importante, le deben mucho a Frege. Pero luego tuvo fuera de Alemania, bueno, Austria no sé si considerarla como Alemania o no, políticamente no lo era, pero lingüística y culturalmente, históricamente era Alemania. En, bueno, pues en Viena hubo un cierto interés, por eso entabló años después ese vínculo con Wittgenstein, que fue a verlo y hubo un intercambio entre ellos muy intenso. Y en Inglaterra, Bertrand Russell, que le hizo caso, y quizá conocemos hoy a los grandes, a varios de los grandes fundadores de la filosofía analítica, entre otros el propio Frege y Wittgenstein, de quien hablaremos después, gracias a Bertrand Russell, porque Russell, que era un aristócrata, llegó a ser Lord, eh, en, un aristócrata de la altísima aristocracia inglesa, un hombre riquísimo, eh, enormemente influyente, vinculado a todos los círculos sociales, intelectuales, incluso políticos importantes, y tenía una proyección internacional muy grande, también porque dominaba el italiano, el alemán, el inglés, bueno, el inglés se entiende, el francés. Eso era muy corriente en la época y, y por tanto tuvo esa proyección. Bueno, entonces digo, primera aportación novedosa de Frege, el auxilio de la lógica matemática para hacer filosofía, y no solo el auxilio, sino la inspiración, la propia lógica como fuente de problemas de tematización filosófica. Segundo, la atención al lenguaje, y si se revela inadecuado para la filosofía, tratar de reemplazarlo por un lenguaje artificial, un lenguaje ideal. Y tercera aportación es que Frege, no sé si por primera vez o la idea estaba flotante, posiblemente la idea estaba en el ambiente, pero vamos, yo ahora mismo no podría atribuírsela a nadie antes, es el que restablece problemas que se habían olvidado desde el Renacimiento o la escolástica española del siglo XVI-XVII, como el problema de los universales, es decir, que restaura problemas ontológicos y otros los crean él, los descubre él, como cuál es la denotación de las oraciones. Eso ya lo vimos, había sido someramente planteado por algunos filósofos escolásticos de la escolástica tardía, pero luego se había abandonado. De manera que si en algunos aspectos importantísimos de su obra Frege es un neoleibniziano, debe, igual que Leibniz, quiere vincular la lógica y la filosofía, igual que Leibniz piensa en la construcción de un lenguaje ideal exento de las imperfecciones del lenguaje ordinario, pero en ontología eh, hace aportaciones que Leibniz no había hecho, como por ejemplo, Leibniz nunca se planteó ese problema el problema de los universales que había enfrentado a los medievales en escuelas y que había hecho correr ríos de tinta, está ausente de la filosofía de Leibniz. El problema, bueno, digo que el problema de qué denota una oración no está del todo, no está ausente de Leibniz. Hay un trabajo suyo inédito que yo comenté en latín, Generales Inquisiciones, del año 1686, que, que, que es un intento de reducir las oraciones a nombres, lo cual
daría como resultado que si los nombres denotan, las oraciones también. Lo que pasa es que es un escrito inconcluso y inédito, póstumo, no sé cuándo se publicó, muchísimo después de la muerte de Leibniz, desde luego. En realidad su importancia fue descubierta por Louis Couturat a comienzos del siglo XX, con su estudio sobre la lógica de Leibniz. Bueno, de manera que si yo tuviera que resumir el papel de Frege, pues diría que es ese triple papel y por supuesto a él se deben pues una serie de conceptos que, que él en parte eh, los elabora con materiales conceptuales heredados, pero no deja de ser su creador. El concepto de sentido, el concepto de valor veritativo, el propio concepto de función eh, en la, en la dimensión ontológica que él le da, no exclusivamente matemática. Bueno, pues todo eso es, es el creador, es el verdadero descubridor del problema de la diferencia. Bueno, de nuevo, tiene desde la antigüedad, desde las categorías de Aristóteles, tiene precursores, toda la escolástica, pero en su configuración moderna es eh, Frege el que acuña ese distingo categorial entre propiedades y objetos. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Precisamente hay dos dicotomías en las cuales nos vamos a concentrar. La primera es la de concepto y objeto. Eh, Quizás algunos de los queridos oyentes que nos siguen en esta serie no sepan en qué consiste esta distinción que traza Frege. Tomemos, por ejemplo, una oración sencilla como el foco está prendido. Si hacemos un análisis gramatical de esa oración, entonces tenemos, por una parte, el par de palabras el foco. Con esa expresión me estoy refiriendo al que está encima de mi cabeza, y el predicado está prendido. Ontológicamente, en la realidad, a ese par de palabras, el foco, le corresponde un objeto, y al predicado está prendido le corresponde, según Frege, un concepto. Hay ahí una diferencia radical entre concepto y objeto. En verdad, el Frege es famosísimo por un artículo que escribió para refutar unas razones que había presentado un contemporáneo suyo de apellido Kerry. Y en dicho artículo, Frege aclara que las cosas que podríamos decir del objeto son un sinsentido dichas de un concepto. Cuando nosotros queremos explicar, y el propio Frege lo hace, incurre en inconsistencias, es decir, al momento de explicar su propia teoría, viola los principios de la misma, y por lo tanto resulta que su teoría es inefable, no puede ser dicha. Entonces, por favor, quisiera que tú nos des cuál es la valoración que tú haces de esta distinción entre concepto y objeto. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración terminológica, porque Frege es un autor tan idiosincrásico y tan mm, como trabajó en solitario, en aislamiento, casi toda su vida, tuvo muy poca interacción. Tuvo un carteo significativo con algunas personalidades relevantes, ya lo hemos dicho, pero, pero él allí en Jena, esa pequeña ciudad de Sajonia, en una universidad que ya había perdido el lustro de épocas pasadas, que vivía de recuerdos, y él estaba aislado, estaba solo, él trabajaba en, en esa soledad. Hoy sería imposible. Hoy una carrera académica como la de Frege es imposible, porque si no estás en los proyectos de investigación, en los programas, si no te valoran, si no te sometes a las evaluaciones, bueno, él no tenía que someterse a evaluación ninguna, ni a las agencias, como yo las llamo hoy los académicos, estamos sometidos a las agencias de notación, como como las empresas o la deuda o los países, ¿no? Esas, bueno, pues es exactamente igual. Tenemos nuestro índice de impacto. Abrimos la página
de Google Scholar y ahí vemos que yo tengo un I5 o I4 o lo que sea. Bueno, y así todas, ya parece que hay algunos científicos que cada mañana, antes de desayunar, miran como quien mira la cotización de bolsa, si su índice I, creo que se llama, ha subido o bajado. Bueno, él estaba felizmente al margen de tales cuitas, trabajaba en aislamiento, lo cual para el futuro, para la posteridad, afortunadamente, porque a eso debemos el legado impresionante que nos ha dejado, pero por otro lado, hay que reprocharle que usa la terminología de modo sui generis y totalmente desconcertante. Y uno de las confusiones es la palabra de Griff, concepto. Por concepto, ¿qué entendemos normalmente? ¿Qué entiende la lógica? No hay que olvidar que la lógica en su época se cultivaba con un espíritu psicologista. De esa faceta no he hablado. Frege fue el impugnador del psicologismo. Hasta ese momento, la filosofía de la lógica que imperaba en Stuart Mill, en la mayor parte de los filósofos del siglo XIX, era la lógica se consideraba era psicología, una parte de la psicología. Ciertamente una psicología depurada, porque no todo argumento es lógicamente válido, pero no dejaba de ser el concepto, el juicio, el raciocinio, eran eh, estados mentales. De manera que, mm, y la propia tradición de la lógica tradicional no estaba del todo exenta, no digo que fuera psicologista como lo es en el siglo XIX, pero nunca había aclarado del todo que la lógica es ontología. Bueno, para Frege, la lógica es ontología. Por tanto, el concepto no es algo mental, ni, ni etéreo, ni paramental, sino que el concepto es un ente real, es una propiedad. Los conceptos son lo que llamamos normalmente propiedades o relaciones, es decir, universales. Frege, ya lo he dicho, resucita el problema de los universales y llama conceptos a los universales. Y el objeto es un ente individual. Él establece entre concepto y objeto una diferencia esencial que la describe metafóricamente. El concepto tiene un agujero que tiene que ser llenado por el objeto. El, el concepto es como una tuerca y el objeto viene a ser el tornillo. Él lo dice con otra metáfora, es que el concepto está insaturado y el objeto es el que lo satura. Bueno, el análisis que hace Frege del concepto es que es una función. ¿Qué es una función? Es un ente cuyo papel, cuya entidad consiste en tomar unos argumentos, en enviar unos objetos que toma como argumentos sobre otro objeto que toma como valor funcional. Ahora se usa también en español el anglicismo mapea. Bueno, pues la función mapea, y no me gusta ese anglicismo, yo siempre usé la palabra, el verbo enviar, quizá por influencia del francés, que era el que usaba mi profesor de lógica en Lieja, Gaucher. La función se llama también en matemáticas aplicación y se define sobre un conjunto y toma un argumento enviándolo sobre un valor. Hay también funciones biargumentales, triargumentales, es decir, una función biargumental no toma un argumento, sino dos a la vez, conjuntamente, triargumentales, pero el valor siempre es uno solo. Por eso es funcional. Cuando el valor no es uno, sino que pueden ser varios, no es una función, es otro tipo de relación. Una función es una relación.
pero una relación con estas características. Bueno, pues el concepto es una función que envía a un objeto sobre un valor y sobre qué valor, esa es la novedad de Frege, sobre un valor veritativo. Los valores veritativos o aléticos son dos únicamente, la verdad y la falsedad. Por eso tenemos el sintagma nominal, el foco, denota un objeto. El sintagma verbal o predicativo está aprendido, denota un concepto, o sea, una propiedad. Al unir los dos, saturamos el concepto, que de suyo está insaturado, con el objeto, y esa saturación, ese engarce de concepto y objeto, da como resultado, como valor funcional, eh, lingüísticamente una oración, pero extralingüísticamente la realidad, como lo denotado por la oración, un valor veritativo, verdad o falsedad. Todas las oraciones verdaderas denotan la verdad y todas las oraciones falsas denotan la falsedad. Y para Frege la noción de verdad es indefinible. Eso se lo planteará en escritos del final de su época, entre 1918 y 2021, escribe tres artículos importantes que llama Logische Untersuchungen, investigaciones lógicas, y ahí se plantea, hay un cambio de énfasis, no voy a entrar en él. mm, digamos que su temática ha evolucionado un poco, se ha desligado ya algo de la temática matemática y está más centrado en la filosofía del lenguaje. Y, y ahí se plantea el problema de si la verdad es definible. Y dice, no, no es, la verdad no es un concepto, no es una noción definible. Evito la palabra concepto justamente por el uso tan idiosincrásico y peculiar que de esa palabra hace Frege, y por eso uso noción. Eh, la, el problema de la inefabilidad viene de que, como hay una diferencia categorial entre concepto y objeto, entre propiedades y cosas, digámoslo así, pues como es categorial, quiere decirse que lo que tiene sentido afirmar o negar de un objeto, no tiene sentido ni afirmarlo ni negarlo de un concepto, que el concepto no es objeto y el objeto no es concepto. Pero lingüísticamente eso se traduce en que los objetos son denotados por sintagmas nominales y los predicados o las propiedades, los conceptos, son denotados por sintagmas predicativos o verbales. Sin embargo, yo puedo nominalizar un predicado, el estar prendido. El, su ejemplo es el famoso el concepto caballo o el concepto de ser un caballo. Bueno, Babieca era un caballo, o Rocinante era un caballo, digamos, o Bucéfalo era un caballo, bien. Eh, pero eh, Bucéfalo es nombre de un objeto y es un caballo, es, es caballo, es, denota un concepto, o sea, una propiedad. Pero yo puedo nominalizar y decir el concepto caballo. Es más, toda la explicación que él nos está dando es hablando del concepto y del objeto. Ha nominalizado el, la expresión lingüística denotativa del concepto, o sea, de la propiedad. Pero al nominalizarla como un sintagma nominal no puede denotar una propiedad, porque si la pudiera denotar, bastaría conjuntar, componer juntos bucéfalo y el concepto caballo
o la propiedad de ser un caballo y tendríamos una oración. Y no, lo que ahí tenemos es un par de locuciones nominales yuxtapuestas. Entonces, al nominalizar, estamos traicionando. O sea, Frege solo consigue explicar su teoría, su ontología, traicionándola y echa la culpa al, al lenguaje cotidiano, corriente, la lengua natural, y propone una conceptografía. Sin embargo, eso no resuelve el problema, porque en la conceptografía se va a plantear exactamente el mismo problema. O la conceptografía tiene instrumentos para nominalizar las locuciones predicativas, o no tiene instrumentos para hacerlo. Si tiene instrumentos para hacerlo, en ella se va a plantear el mismo problema. Y si no tiene instrumentos para hacerlo, pues entonces será esa conceptografía muy útil, pero en ella no se podrá expresar nunca la propia ontología de Frege, la propia filosofía de Frege. Ese problema, esa dificultad ha afectado a todos aquellos que postulan categorías, desde Aristóteles hasta Gustav Bergman, de quien hablaremos después, y sin duda pasando por Russell y por tantos otros. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Eh, Pasemos a otro distingo que normalmente se conoce con el nombre de sentido y significado. Al respecto, Frege escribió un artículo cuyo título en alemán es Über Sinn und Bedeutung. Me permito mencionar este artículo en su lengua original porque la propia traducción al español de su título alemán ya representa un problema. Y me estoy refiriendo a la última palabra, Bedeutung, que creo que más apropiadamente se lo puede traducir como denotación o significado, pero no faltan traductores, quizás que no son filósofos, que traducen Bedeutung por referencia. En el lenguaje ordinario podría ser que la gente de común puede tomar denotación, significado y referencia como sinónimos, pero filosóficamente o desde el punto de vista técnico, cuando estamos tratando de entender el pensamiento de Frege, podría ser un grave error traducir Bedeutung por referencia. Creo que en alguno de tus escritos, si no estoy mal, al hacer un recuento de un congreso internacional sobre Frege, si no estoy mal, tú mencionas que no es correcto traducir Bedeutung por referencia, y sí por significado o denotación. Por favor, ¿podrías tú indicar el por qué deberíamos ser un poco más exactos y evitar traducir o entender Bedeutung como referencia? Bueno, no, es decir, son los que lo traducen como referencia, son filósofos, y lo hacen por una buena razón, no es de manera gratuita. El problema con Frege, de nuevo aquí, es que Frege se considera libre de usar las palabras como le dé la gana y, y usarlas de manera que puede producir una confusión. En ese sentido, quizá es todo lo contrario de Leibniz. Así como Leibniz siempre fue tan comunicativo, tan extravertido y se esforzó hasta lo indecible por expresarse de modo que, bueno, empatara con, el, con las opiniones y con la manera de ver que eran comunes en los sectores de población instruidos a los cuales él se dirigía. Frege, que trabajaba en esa soledad, consideraba que él no estaba obligado a evitar los malentendidos. Entonces, en alemán, las dos palabras Sinn y Bedeutung son sinónimos o cuasi sinónimos, como lo son en español sentido y significado, o en inglés sense y meaning. Quizá en español hay, se puede hablar del sentido de la vida, y creo que no hablaríamos de el significado de la vida, pero en inglés sí, the meaning of life. Es decir, que en inglés todavía más sense. Hay, quizá la diferencia es estilística, pero en principio
el sentido y el significado son lo mismo. Y sin embargo, Frege técnicamente va a dar, va a hacer un uso peculiarísimo suyo de Sinn y de Bedeutung. Bedeutung, o sea, lo que literalmente se traduce como significado, es denotación. Y una, una expresión lingüística, si es nominal, denota, o sea, significa, en la jerga fregeana, significa un objeto. Si es un sintagma nominal, significa una propiedad, lo que él llama un concepto. Y si es una oración, significa o denota un valor veritativo. En cambio, el sentido es algo del mundo ideal, un tercer reino ideal, que no es ni el de lo material ni el de lo psíquico, que, que cada expresión, además de denotar un objeto, un concepto, un valor veritativo, los valores veritativos son también objetos, además de denotar o de tener Bedeutung, tiene un sentido que es lo que expresa. El verbo que utiliza ahí Frege es ausdrücken, expresar, y dos locuciones pueden denotar el mismo ente, pero con diferentes sentidos. El ejemplo famosísimo que él pone es el de el lucero de la mañana y el lucero vespertino, o éspero y fósforo, que denotan ambos al mismo objeto que es el planeta Venus. Bueno, en, ese, en esos escritos del final de su época de que hablaba, se refiere, por ejemplo, a los deícticos, a la palabra yo. Si hablo de Lorenzo Peña y digo yo, evidentemente la denotación es la misma, pero, pero el sentido, eh, el sentido es diferente. Lo que pasa es que eso le plantea un problema a Frege porque los sentidos son intersubjetivos. El sentido que yo doy a, a cualquier palabra es el que tú captas, hablando en nuestro idioma, pero en cambio, si digo yo, el sentido que yo doy a, a, a Lorenzo Peña eh, cuando uso ese deíctico es incomunicable. Es un problema, es una dificultad que se le plantea al Frege de su senectud, digamos. Porque entonces, en la gran época de Frege, desde la conceptografía, que me parece que, si no recuerdo mal, es de 1878, 80 por ahí, y las Grundgesetze der Arithmetik de 1900 y algo, eh, su problema es la verdad. Lo que le interesa es la verdad. Entonces, el sentido, él lo menciona justamente para decir que dos expresiones, dos locuciones con la misma denotación pueden tener sentidos diferentes. Los sentidos son comunicables, intersubjetivos, mm, no son entes materiales ni psíquicos, pero él no se interesa por los sentidos. No nos brinda ningún criterio de individuación de los sentidos, ni, ni se preocupa tampoco de distinguir el sentido de una locución verbal del sentido de una locución nominal. Podemos pensar que igual que hay una diferencia categorial de concepto y objeto, habrá quizá una diferencia categorial entre el sentido de una expresión nominal y el de una expresión verbal. Bueno, esa problemática del sentido no lo ocupa, no le preocupa porque él considera que su tarea como filósofo de la matemática, filósofo del lenguaje, es la verdad. Y el sentido es lo que es indiferente a la verdad. El sentido de una oración no tiene nada que ver con su verdad. No varía porque la oración
sea verdadera o falsa. El sentido de la oración es lo que él va a llamar, también siempre con ese uso peculiarísimo suyo, pensamiento, Gedanke. Y una de las tres investigaciones de del final de su vida se llama así Die Gedanke, el pensamiento. Entonces, claro, es muy confundente porque podemos decir pensamiento, pero el pensamiento es algo de la mente. No, para Frege justamente no es algo de la mente, está en la mente, pero no está ni en mi mente ni en la tuya, e incluso si desaparece la humanidad, sigue habiendo pensamientos, y antes de que surgiera la humanidad había pensamientos. De manera que son entidades que podemos decir objetivas de, de la realidad, pero no de la realidad material ni psíquica, sino de otra realidad. Mi razón para traducir significado, es que yo pienso que hay que usar las palabras como las usa el autor. Hay que ser lo más literal posible. Decir referencia es una interpretación, no una traducción. Se da la paradoja de que, como en inglés, donde, como ya he dicho, sense y meaning se consideran sinónimos, con buena, no sin razón, los filósofos, los traductores de Frege, usaron reference, popularizaron esa traducción de Bedeutung como reference, de donde pasó al español, al francés, al italiano, pero lo más curioso es que pasó al alemán. Es decir, que vi en alemán hace ya algún tiempo en el catálogo de Philosophia Verlag, una editorial de Múnich, Sinn und Referenz in Freges Philosophie. O sea, que, claro, parece que solo se puede hablar de la filosofía de Frege traicionando su, su terminología. Bueno, yo pienso que es como si cuando dice Descartes que los animales son máquinas, como eso nos parece escandaloso, usamos otra palabra y, y decimos mm, son, no sé, artefactos. Bueno, eh, no, Descartes dice lo que dice, estemos de acuerdo o no. Y, y Frege usa las palabras como las usa. O si queremos explicar a Hegel, Hegel es otro maestro en usar las palabras en sentidos totalmente peculiares. Lo que él llama lógica lo deberíamos llamar metafísica o ontología. Sin embargo, todavía no he visto a nadie que la ciencia de la lógica de Hegel, Wissenschaft der Logik, la traduzca como ciencia de la ontología. Eh, mm, bueno, cuando Hegel habla del espíritu, se refiere al hombre, claramente. La filosofía del espíritu es la antropología filosófica en Hegel. Bueno, sin embargo, nos gustará o no nos gustará el uso que hace de la palabra, pero tomándonos la libertad de dar todas las explicaciones, interpretaciones que queramos, pienso que hemos de traducir literalmente lo que él ha dicho. Es un principio de pulcritud traduccional. Igual que, claro, que no siempre es fácil, pero cuando Platón habla de los eide, se suele traducir como las ideas. Mala traducción, porque hoy la palabra idea denota algo mental, y para Platón las ideas, los eide, son las formas, se traducido como las formas. Es difícil una traducción exacta, porque claro, el griego antiguo, traducirlo a nuestro idioma, nuestros idiomas actuales no es fácil. Pero vamos, las formas subsistentes, es más adecuado. Entonces, eh, sencillamente es eso, una regla de pulcritud o de fidelidad traduccional. Perfecto, Es como, gracias. es como quien traduce, no sé, si traduces, por ejemplo, a un literato, quizá te puedes permitir la libertad, un novelista, un dramaturgo, si traduces al español a Ibsen, la Casa de Muñecas, pues quizá, bueno, en este caso es del danés, Ibsen es noruego, pero escribe en danés.
mm, eh, bueno, pues quizá te puedes permitir una libertad, pero con un filósofo yo creo que no, que hay que ser literal. Ya, gracias, querido Lorenzo. Una última cuestión con respecto a Frege es que Frege da un argumento a favor de que se debería distinguir entre sentido y significado. Él menciona que hay un par de identidades que tienen distinto valor significativo. Una cosa es, por ejemplo, la identidad entre Cuenca y Cuenca, Cuenca es Cuenca, y otra identidad, de alguna manera, Cuenca es la capital de la Azuay. En este segundo caso, el, a mano derecha no tenemos el mismo nombre que aparece a la izquierda. Y bueno, Frege se pregunta sobre qué versa la identidad. Él dice sobre expresiones lingüísticas, es decir, la relación de identidad toma como argumentos a expresiones lingüísticas, y, pero una identidad del tipo A es A, Cuenca es Cuenca, se la puede conocer que es verdadera de un modo a priori, es analítica, es decir, no necesitamos hacer ninguna observación y por mero análisis del lenguaje descubrimos que es verdadera. Pero en cambio, la identidad Cuenca es la capital de la SUAY, es a posteriori, es sintética. Entonces, aparentemente, según Frege, el segundo tipo de identidad ilustrada en el ejemplo de Cuenca es la capital de la SUAY, nos da información. Mientras que si digo, por ejemplo, Abel Martín es Abel Martín, no tenemos, no ganamos una información. Pero si es que digo, Abel Martín es el profesor de Juan de Mairena, Juan de Mairena. quizás estoy ahí añadiendo algo que las otras personas no sabían. Entonces, Frege cree que para explicar, la mejor explicación de esta diferencia cognoscitiva entre A igual a A y A igual a B es diferenciar entre sentido y significado. Entonces, la introducción de esta distinción no es arbitraria e injustificada. Bueno, podemos discutir si es que lo es o no. Precisamente esa es mi pregunta. ¿Cómo valoras tú, qué evaluación das de esta argumentación fregiana a favor de distinguir entre sentido y significado? Sí, bueno, lo que pasa es que eso no se aplica únicamente a las identidades, ese distingo no se aplica solo a las identidades contingentes, porque dudo mucho que Frege niegue que 2 y la raíz cuadrada de 4 tengan sentidos diferentes. Eh, de hecho, muchas identidades matemáticas se obtienen, hombre, esa no, esa es inmediata, ¿verdad? Pero, pero hay otras que se obtienen a través de demostraciones extremadamente complejas. Entonces, A igual a B, cuando la identidad la hemos conseguido demostrar, por supuesto a priori, sin aducir premisas empíricas, pero en una prueba que quizá ha llevado de cabeza a, a los matemáticos durante siglos y se ha resuelto al cabo de un tiempo, bueno, pues también entre expresiones matemáticas hay diferente sentido. En realidad, Frege no define nunca el sentido. Está claro que el sentido es aquello que semánticamente vehicula una expresión de tal manera que dos expresiones que denoten lo mismo pueden expresar sentidos diferentes y eh, esos sentidos son comunicables, intersubjetivos. No se trata únicamente de la connotación que alguien le dé, un locutor del lenguaje particular, le dé una resonancia, digamos. Por ejemplo, que yo le dé a Cuenca, eh, inmediatamente la palabra Cuenca me evoque un recuerdo de de sus empedrados, que seguramente ya no quedan, sus calles empedradas que habrán, ya no estarán asfaltadas, eh, y en la capital del Azuay inmediatamente no me trae a la mente ese recuerdo, ¿no? O las quebradas. eh, bueno,
Eso es subjetivo. El sentido de Frege no es subjetivo, no es una coloración subjetiva que uno tenga, es intersubjetivo. Pero inicialmente Frege no se, no se preocupa mucho del sentido, solo trata, digamos que el sentido es aquello que hay que ladear, que hay que soslayar para ocuparse de lo verdaderamente importante, que es la denotación. Porque la verdad es cuestión de denotación, o sea, de Bedoitu. ¿Qué pienso yo del sentido y la denotación? Bueno, creo que esto nos sacaría de la temática de historia de la filosofía. Desde luego, toda mi construcción filosófica ha tratado de prescindir de esa, esa dicotomía de los sentidos. El hecho de que una identidad sea informativa o no lo sea, sea banal o no lo sea, eh, no, no nos debe llevar a postular un mundo de sentidos que son innecesarios, que son difícilmente aprehensibles, e incluso para los deícticos, en algún escrito, quizá en mi tesis doctoral, yo hablé de ello y, y negué que existiera un sentido especial del yo, por ejemplo. Pero bueno, digamos que ahí entraría mi crítica, todo aquello que yo, debiéndole tantísimo como le debo a Frege, pero al mismo tiempo me apartó de su filosofía en muchísimas cosas. Y, y ya en la tesis doctoral, si no recuerdo más, que hablo de la primera, la de Lieja, en los años 70, ya creo haber abordado ese problema. No es un problema al que yo haya dedicado mucha atención, pero el problema de los sentidos fregeanos, entre otras cosas porque no es un problema mm, que haya tenido gran repercusión en la filosofía analítica. Se estudia más cuando se indaga historiográficamente la obra de Frege, más que porque, porque los filósofos posteriores, como Russell, Wittgenstein, Quine, David Lewis, ninguno de ellos, o Bergman, de quien hablaremos, ninguno de ellos ha, retomado o, o se ha apropiado de ese distingo fregeano. O sea que los sentidos de Frege pues, son interesantes, pero en la obra misma de Frege. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Eh, Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente autor de esta presente entrevista, Ludwig Wittgenstein. Él ha experimentado una evolución en su pensamiento. Nos vamos a concentrar en lo que se suele denominar el primer Wittgenstein, cuya principal obra es el Tractatus Logico Philosophicus, una obra difícil, sobre la cual se han dado varias interpretaciones. Tú tienes la tuya, obviamente, y sobre eso quisiera consultarte. En primer lugar, creo que veamos un aspecto de la diferencia entre mostrar y decir. Por una parte, tenemos nosotros, comparemos dos dimensiones, dos planos. Por una parte, el lenguaje, por otra parte, la realidad. En la realidad, eh, Wittgenstein postula varios tipos de entidades. Tenemos los objetos, las cualidades, las relaciones que están, las cuales, estas entidades están unidas, combinadas de un determinado modo. Y por otra parte tenemos nombres, oraciones, tenemos la lógica, y al comparar lo que es las expresiones lingüísticas con entidades reales, entramos en las relaciones semánticas. Así, por ejemplo, podemos decir que un nombre tiene una determinada relación de nombrar a un objeto y así por el estilo. Entonces, el mostrar y decir seguramente son relaciones semánticas y puedo estar equivocado, tú me corriges, pero también Wittgenstein postula otras entidades. A ver, por ejemplo, la de expresar, la de representar, ¿sí? A ver, Wittgenstein identifica representar y decir, por una parte, y por otra parte identifica expresar y mostrar. En el lenguaje
común y corriente, para nosotros da igual expresar y decir, pero en la terminología de Wittgenstein son dos verbos diferentes. Entonces, por favor, ¿no te parece a ti extraño? Y quisiera, por favor, que nos comentes por qué Wittgenstein hace esta distinción y a ver, de lo que normalmente nosotros distinguimos, Wittgenstein diferencia. Ten la bondad de comentar sobre esto. Sí, bueno, por una vez, a favor de la terminología de Wittgenstein, diría que tiene un cierto fundamento. No creo que sea verdad del todo, que para nosotros decir y expresar sean iguales. Por ejemplo, alguien puede expresar su mal humor, su descontento, su impaciencia, sin decir nada que diga estoy impaciente, basta ya, sino puede expresar su impaciencia diciendo, bueno, ya va a llegar, pero con el tono en que lo dice, con el gesto que pone, expresa su que no puede más, que, que ya, que ya está en la cola esperando y a ver si lo mismo expresar el mal humor. De manera que al decir algo, por ejemplo, al decir eh, mm, el- puedo expresar mi deseo de que suceda algo sin decir tengo el deseo de que suceda ese algo, diciendo sería muy bueno que sucediera otra, otra oración. Pero eso que yo digo expresa un deseo. De manera que lo que pasa es que eso es, para mí, en el ámbito de la pragmática del lenguaje. Tomada en ese sentido, la palabra, el verbo expresar, pertenece no a la semántica, sino a la pragmática del lenguaje. Para Wittgenstein pertenece a la semántica por lo siguiente. Wittgenstein hay que entender que está influido por Frege, ya he hablado de su visita a Jena y el intercambio que tuvieron, pero su principal influencia es Russell, Bertrand Russell, el fundador del atomismo lógico. Y la propia filosofía de Wittgenstein es un derivado del atomismo lógico de Russell, pero disidente. Es el discípulo disidente e incluso con una disidencia que, que causó una pena tremenda a Russell, que estuvo a punto de llevarlo al suicidio por una discusión que habían tenido poco antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Russell considera que el mundo está hecho de hechos, está constituido por hechos. El invento de Russell, de nuevo, habrá precedentes, habrá precursores, pero el gran invento filosófico de Russell son los hechos. Así como para Frege las oraciones denotan valores veritativos, para Russell denotan hechos. ¿Qué hechos? Bueno, una oración atómica, tal como Cuenca es una ciudad, denota un hecho atómico, el hecho de que indescomponible en otros hechos, el hecho de que Cuenca es capital es una ciudad. Eh, Cuenca es la capital de la provincia de la Azuay, es una relación, es un hecho relacional entre Cuenca y la provincia de la Azuay por medio de la relación de capitalidad, pero de nuevo es un hecho atómico, indescomponible en otros hechos. ¿Cuáles son los hechos moleculares? Pues la unión de dos hechos atómicos por la conjunción copulativa y, en inglés and, su unión por la disyunción o eh, la afectación por la negación no, son hechos moleculares o por los cuantificadores. Bueno, esto ya nos introduce. En cambio, Wittgenstein dice, no hay hechos moleculares. Esto es importantísimo. Para Wittgenstein, en el Tractatus, solo hay hechos atómicos. Del mundo da dos definiciones en el Tractatus. Empieza diciendo que el mundo es el conjunto de los Sachverhalten, de los estados de cosas.
mal traducido en la primera traducción al español de Tierno Galván como hecho atómico. Bueno, es Sachverhalten, es un estado de cosas que puede existir y puede no existir. Cuenca es capital del Ecuador, es un hecho, es un estado de cosas atómico, pero falso, porque Cuenca no es capital del Ecuador. Bueno, entonces, esa es la primera definición que da del mundo, y luego en otro pasaje del Tractatus dice, el mundo está constituido por los Tatsachen. ¿Y qué diferencia hay entre Sachverhalt, estado de cosas, y Tatsache, que es hecho? Pues que los hechos son aquellos estados de cosas que existen, lo cual nos plantea un problema ontológico, que se hicieron los Sachverhalten, que no son hechos, donde están, digamos, tienen, no existen, pero tienen a falta de existencia un sucedáneo, un ser, una, una entidad, una subsistencia, algo, una objetividad, están en un espacio de tal manera que la primera, cuando empieza el Tractatus diciendo el mundo está constituido por los Sachverhalten, eh, por los estados de cosas, ese mundo se refiere no al mundo, propiamente dicho, el mundo real, sino a un espacio de estados de cosas posibles. Bueno, esa es mi interpretación. Yo creo que sí, que Wittgenstein postula más allá del mundo un espacio de, lo, de, todo lo, de todos los estados de cosas posibles. No hay que pedirle a Wittgenstein una ontología modal de la necesidad y la contingencia, eso vendrá más tarde, pero, pero implícitamente el problema ya está planteado en él. Entonces, tenemos, en el mundo que tenemos hechos y que son los constituyentes del mundo, y a su vez están los constituyentes de los hechos, los ingredientes, que son, como tú has dicho, objetos, propiedades, relaciones. Ahí Wittgenstein mantiene la diferencia categorial de Frege y de Russell, pero hay algo más a lo cual le dio muchísimas vueltas Russell, que son los modos de combinación. Porque no solo en el hecho tenemos Cuenca, un objeto, una ciudad, ser una ciudad, una propiedad, pero tenemos una combinación entre ambos. Se combinan predicándose la propiedad del objeto, atribuyéndoselo o cayendo el objeto bajo esa propiedad, ejemplificando, si queremos decirlo así, ejemplificando el objeto, esa propiedad. Ese enlace, ese vínculo, ese modo de combinación se complica si tenemos tres. Por ejemplo, si decimos que Carlos X de Francia era hermano de Luis XVIII. Digámoslo en presente. Carlos X es hermano de Luis XVIII. Bueno, pues ahí tenemos dos objetos unidos por la relación de hermandad. La relación de hermandad es una relación simétrica. Si A es hermano de B, B es hermano de A. Pero hay relaciones no simétricas e incluso asimétricas. Abraham es padre de Isaac. Bueno, pues ahí tenemos dos objetos, una relación, pero un modo especial de combinarse, que es que va de Abraham a Isaac y no al revés. Si tomáramos la relación inversa o conversa, la de filiación, diríamos Isaac es hijo de Abraham. Pero ese modo de combinación no lo podemos nosotros poner en la oración. Digamos que no podemos tener otro signo más que el lugar, la ubicación que en la oración adjudicamos a sus componentes. Cada oración, cada locución nominal denota un objeto, cada locución verbal o predicativa denota una propiedad o relación, y el modo de la configuración sentencial de esos
sintagmas, de esas locuciones, es lo que hace las veces de el modo de combinación. Pero vemos que ese hacer las veces, eso que yo traduzco como hacer las veces, no lo podemos decir. La lengua puede hablar del objeto y decir algo del objeto. Puede hablar del predicado, decir algo del predicado. Puede hablar de la unión del objeto con el predicado, denotando, con una oración denotando un hecho. Pero de cómo se unen objeto y predicado, objeto y propiedad en el hecho, eso solo se puede mostrar. Pero si eso solo se puede, o sea, lo vemos, la oración es un retrato. La oración, por eso es, el atomismo lógico consiste en la doctrina según la cual las oraciones son calcos de los hechos y tienen la misma estructura. Pero igual que en los hechos hay modos de combinación que no son ingredientes del hecho, es el problema al cual Russell le dio vueltas y trató de buscar solución sin encontrarla en sus diversos las reelaboraciones de su atomismo lógico. Bueno, pues Wittgenstein dice, es que no hay que buscarle solución, no hay que, esos modos de combinación no se pueden eh, denotar, no se pueden decir, de ellos no se puede hablar, solo se pueden mostrar. Quien mire la oración o la escuche, es igual, al escucharla, sin categorimáticamente, percibe también cómo están, cuál es la configuración de esa oración. O sea, los modos de combinación en el mundo les corresponden las configuraciones sintácticas en, en el lenguaje, en la oración. Pero eso no se puede decir. Entonces, es absolutamente central en la semántica wittgensteiniana distinguir, efectivamente, lo mostrable de lo decible. El grave problema es que de resultas de ese distingo, todo el Tractatus es un intento en vano de decir lo indecible, de la primera oración a la última. Y por eso la conclusión es que eso es un andamio que se ha construido para intentar entender el mundo y la relación del lenguaje con el mundo, pero es un sinsentido, no, y por tanto terminada la construcción hay que derribar el andamio. Y en vez de hablar de lo que ya nos damos cuenta que no tiene sentido hablar porque solo se puede demostrar, en adelante hay que callar. De lo que no se puede hablar es mejor callarse. Y así termina el Tractatus. Un Tractatus que es enigmático, ha suscitado una fascinación. Yo me he encontrado a colegas y sobre todo jóvenes, alumnos, eh, embelesados, embrujados por el Tractatus. Yo personalmente, como quizá eso es cuestión de gusto o de temperamento, nunca he percibido magia o, o fascinación alguna. Por otro lado, para, para desentrañar los argumentos, el Tractatus no se lee como se lee de un vaso de agua. No hay, como en otros filósofos, que de una oración luego sigue otra y luego son premisas de las que se sigue la conclusión. No, en el Tractatus tenemos que buscar subterráneamente o nadar por debajo de la superficie para ver que el aserto 3.472 es una premisa que combinada con el 2.795, por ejemplo, sirven para una conclusión que está en el punto 4.3, por ejemplo. Eso hay que reelaborarlo. Y claro, es conjetural. Nadie puede poner la mano en el fuego de que ha acertado en lo que quiere decirnos Wittgenstein. Eso forma parte del enigma. El Tractatus es una obra eh, atractiva para quien le guste ese modo de expresarse, que ha tenido imitadores, pero, pero que no deja de ser
en sí un, un arcano encerrado en un enigma, encerrado en un misterio. Como dijo Churchill de Rusia, que Rusia era un arcano metido en un enigma, metido en un misterio. Bueno, pues yo diría que el Tractatus lo es y por tanto hace falta cierta imaginación para reconstruirlo. Y gracias, Lorenzo. Ahondemos un poco más de un aspecto de la obra. Eh, mm, el estilo no es el de una prosa, sino el de un conjunto de oraciones que están numeradas. Y bueno, plantea muchos problemas. Tú mencionas que tal vez no hay ninguna interpretación que aspira a ser consistente y que incluya todo lo que está dicho en el Tractatus. Entonces, eh, cualquier interpretación va a tener sus lados flacos, va a contradecir o dejar de lado algo que está dicho en esta pequeña obra. Ahora, tal vez podríamos encontrar frases que a primera vista son contradictorias, o tal vez sacar consecuencias de lo que está dicho en el Tractatus y llegar a una contradicción. Yo quisiera que tú comentes específicamente sobre el siguiente par de afirmaciones que tienen su base en lo que dice Wittgenstein. Por una parte, Wittgenstein dice que la lógica representa el armazón del mundo. Y por otra parte, también dice que la lógica no dice nada del mundo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que un poco detallar exactamente a qué se está refiriendo Wittgenstein con esto de el armazón del mundo. Y bueno, nuevamente aparece la cuestión de la dicotomía entre representar y decir. El armazón del mundo forma parte es un constitutivo, un ingrediente ontológico del mundo. Por favor, comenta sobre esto. No, el armazón del mundo no es ningún componente del mundo, es la configuración del mundo. La lógica, a ser un poco concretos. La lógica, ¿qué es la lógica? La lógica, además, la lógica de- en la cual piensa Wittgenstein cuando escribe el Tractatus, cuando lo prepara durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando era un soldado en el frente. Sus notas manuscritas fueron publicadas póstumamente. Yo, evidentemente, para mis artículos sobre Wittgenstein, leí lo que entonces estaba publicado de, de eh, sus notas sobre las entrevistas que había tenido con Moore en Noruega y sobre todo de su diario filosófico en las trincheras, pero entonces solo se publicó una versión censurada. Se publicó yo lo leí no lo leí en alemán, otras obras de Wittgenstein, el Tractatus sí lo leí en alemán, claro, pero esas anotaciones, que creo que estaban traducidas como notas de lógica o algo así, no, lo leí en traducción inglesa, me parece, estaba publicado creo en los años 70, poco antes de hacer yo mi tesis doctoral, y era censurado porque hoy se ha publicado el diario completo y en él hay una serie de alusiones a hechos íntimos que, que en aquella época, hace 50 años, era impensable que se, que se dijeran. Por ejemplo, una frase, decir, hoy por primera vez desde hace 3 semanas. No dice más. Bueno, que incluso eso viola la sintaxis wittgensteiniana, porque no hay verbo. Hoy por primera vez, ¿qué? No hay verbo, ni sujeto. Solo sucede algo hoy, no se dice qué. Bueno, la, en eso, la lógica que conoce Wittgenstein en 1914, 15, 16, 17, cuando está preparando el Tractatus o cuando lo escribe recién terminada la guerra, porque tardó muchísimo en publicarse, se publicó gracias a la intervención enérgica de Russell, si no, no se hubiera publicado. Wittgenstein podía pagar para publicarlo a cuenta de autor, porque era riquísimo, multimillonario, pero no quiso hacerlo. Y porque dijo que él ofrecía eso al mundo y al mundo le correspondía
aceptarlo, no rechazarlo. Bueno, Wittgenstein es un personaje único, como no hay dos en toda su trayectoria personal, filosófica, en todos los órdenes. Y, y por tanto se publicó tardíamente en el año, si no recuerdo mal, 22, o sea, varios años después de estar escrito y presentado para publicación. Y la lógica es la lógica, evidentemente, de los principios matemática, con leyes, con axiomas como P y Q implica P, y P implica P o Q. Otros poco más complejos, P y Q y R implica P y Q y R, la asociatividad. Bueno, este tipo, P implica no no P, no no P implica P, bueno, y así sucesivamente. Entonces, la lógica refleja la armazón del mundo en el siguiente sentido. P y Q implica P. Quiere decir que para Wittgenstein no hay hechos moleculares, solo hay hechos atómicos. Para Russell sí, hay un hecho, si existe el hecho P y existe el hecho Q, existe el hecho molecular P y Q. Para Wittgenstein solo hay hechos atómicos. Entonces, la lógica refleja la armazón del mundo porque solo podemos decir P y Q si en el mundo está P, está el hecho P, existe el hecho P, y en el mundo está el hecho Q. Pero esa armazón no la podemos decir. La propia conjunción copulativa y, en realidad, está de más. Quiere expresar que en el mundo hay un hecho, hay otro hecho, y conjuntar esos dos hechos, pero es una conjunción que solo se da en nuestra representación. En la realidad lo que hay es una armazón que es simplemente la coexistencia de de los dos hechos. Pero esa coexistencia no es un ingrediente más del mundo. Si fuera un ingrediente del mundo o algo en el mundo, entonces la lógica no solo expresaría la armazón del mundo, sino que podría decir esa armazón. Para Wittgenstein no existen hechos disyuntivos, ni hechos conjuntivos, ni hechos negativos. Russell, después de muchos titubeos en su escrito de 1918, si no recuerdo mal, una conferencia que pronunció, que es una de sus obras maestras, La filosofía del atomismo lógico, que venía a ser la reelaboración y recapitulación de, de todo un largo periodo de su desarrollo filosófico. En esas conferencias afirma, que dejó atónitos a sus oyentes, que existían hechos negativos. No podemos exhaustivamente describir el mundo afirmando hechos afirmativos, tenemos que añadir que la negación de los que no se dan. Por ejemplo, que Barcelona no es capital de España o que Milán no es capital de Italia. Bueno, esos hechos negativos también se dan. Para Wittgenstein no hay hechos negativos y por tanto la negación, todas las leyes lógicas con negación, P, no, no P, expresan la armazón del mundo, es decir, la configuración del mundo, la yuxtaposición del mundo. Si en el mundo no está presente el hecho P, tampoco están presentes los hechos P y Q. Digamos, en la lógica, no P implica no P y Q. La negación de P implica la negación de P y Q. Bueno, en la armazón del mundo, eso se traduce en que si en el mundo no existe el hecho P, tampoco existe el par de hechos P y Q. Pero esa es una configuración que, como no es un hecho más, no es un hecho, no hay hechos sobre hechos, hay hechos sobre objetos, pero los hechos mismos no son objetos, por tanto de ellos no podemos hablar, y con la lógica solo podemos
mostrar la armazón del mundo, pero no podemos decirla. La lógica no habla del mundo, lo manifiesta, manifiesta cómo es el mundo. Muchas gracias por tu aclaración. Lorenzo, con este par de preguntas, básicamente acabo lo que quería interrogarte sobre Wittgenstein, pero sin embargo, una última pregunta para cerrar con este autor. Sabemos que la evolución posterior de su pensamiento el- fue en otra dirección, y ahí tenemos, por ejemplo, su famoso texto de Investigaciones Filosóficas y otros más que han dado lugar a lo que en la historiografía filosófica se conoce como el segundo Wittgenstein. Entonces, yo quisiera que tú me digas por qué después de haber investigado tan hondamente el Tractatus o el primer Wittgenstein, ¿por qué no tienes tú prácticamente ningún interés sobre el segundo Wittgenstein? Bueno, no es que no tenga ningún interés. Wittgenstein es un filósofo, es un personaje peculiarísimo y de un talento, yo no lo elevaría a la categoría de genio, pero su talento y su capacidad crítica y analítica y son enormes y todo lo que dice siempre siempre interpela. Hay en realidad un primer Wittgenstein, un último Wittgenstein de las investigaciones filosóficas y una etapa intermedia de evolución que se asocia al segundo, pero con una serie de escritos, todos ellos interesantes, los cuadernos azul y marrón, sobre la certeza, en alemán über Weisheit, porque él siempre escribió en alemán, aunque se radicara en Inglaterra, pero siempre escribió en alemán, nunca se decidió a escribir en inglés, igual que Carlos Marx, que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, pero nunca escribió en inglés, toda su obra la escribió en alemán. Y la, la, el afecto a la lengua materna era tal que no podía pensar en otra. Bueno, pues el problema con el segundo Wittgenstein es que es una metafilosofía. Wittgenstein mismo lo dice, él no está intrigado por la realidad, sino que está intrigado por cómo quedan intrigados los filósofos. Para Aristóteles la curiosidad es el comienzo de la filosofía, la extrañeza, la admiración, eh, la, la maravillarse, extrañarse, admirarse. Bueno, pues Wittgenstein no considera digno de admiración cómo es el mundo, ni qué pasa en el mundo, ni qué pasa en la realidad, ni qué pasa ni siquiera en el lenguaje, sino por qué el filósofo se plantea esos problemas. ¿Qué quiere decir al plantearse problemas implanteables que no tienen solución, que no tienen respuesta? ¿Cómo puede haber pregunta sin respuesta? Entonces, digamos que ese es el eje, aunque al preguntarse en torno a todo eso, él elabora nociones interesantes como juego de lenguaje, su reflexión sobre el lenguaje privado, todo eso es muy interesante, pero, pero, pero es una mirada, eh, mi propia labor como filósofo del lenguaje, en la época de mi vida en que principalmente lo fui, que es sobre todo la época en que era la asignatura que yo impartía, era una relación del lenguaje con la realidad. Yo me inspiraba en Frege, en Russell, el primer Wittgenstein, y por tanto ese segundo autoindagación sobre la filosofía misma, esa metafilosofía, siempre me resultó, sin ser ociosa, sin ser inoportuna, sí era un quehacer, digamos, de de poco valor para aportar. Yo quería aportar algo a cómo veo el mundo, cómo lo entiendo, cómo es la realidad, cómo es el conocimiento de la realidad, cómo el lenguaje refleja la realidad. Y ese segundo Wittgenstein no me ayudaba absolutamente nada a ninguna de esas tareas. Quizá me influyó mucho también la lectura de una obra de Ernest Gellner, eh, cuyo título no recuerdo exactamente, lo leí en traducción española en la editorial Tecnos,
no sé si era Palabras y cosas, que era una crítica demoledora de la filosofía lingüística de Oxford, Wittgensteiniana, y eh, claro, esa obra quizá hoy no tiene mucho, no se lee mucho, está un poco olvidada, y hace una crítica de la inanidad de ese tipo de filosofía, que dice el propio Wittgenstein, creo que es una frase del propio Wittgenstein, que heredan sus seguidores de la Escuela Lingüística de Oxford, la filosofía deja el mundo tal y como estaba. No solo deja el mundo tal y como estaba, deja nuestra visión del mundo tal y como estaba. No nos la metafilosofía, mejor dicho, no nos aporta nada para cambiar nuestra imagen del mundo, ni siquiera para dilucidarla, como hará Strawson, por ejemplo, en su metafísica constructivista, en su obra Individuals. No trata de cambiar nuestra imagen del mundo, pero sí de dilucidarla y aportar claridad. Bueno, la última filosofía de Wittgenstein no trata de aportar ninguna claridad a nuestra imagen del mundo, no se preocupa de nuestra imagen del mundo, solo se preocupa de cuestionar las cuestiones de los filósofos. Y no es el tipo de problemática filosófica que a mí me ha interesado. De acuerdo, Lorenzo. Pasemos finalmente a un tercer autor, Gustav Bergman, a quien tú has dedicado un par de artículos. Quisiera, por favor, que tú nos digas qué encontraste en este filósofo que te atrajo, que tú veías de ella algún interés. ¿Hay algo que el asumir o, aunque sea los problemas, seguramente más que eso, una orientación determinada? Estuvo inicialmente Bergman relacionado con el Círculo de Viena, por lo tanto, con una tendencia hacia el neopositivismo. Tú no eres neopositivista, obviamente, pero por supuesto, seguramente el enfoque o la gran dirección de su búsqueda de soluciones fue de algún atractivo para ti. ¿Podrías, por favor, comentar cuál es la motivación de este acercamiento a Gustav Bergman? Bueno, Gustav Bergman efectivamente era de Viena, era austríaco, de origen presuntamente semítico, como todas las familias o los linajes que tenían en sus generaciones pretéritas personas que habían seguido la fe mosaica, la religión talmúdica, digamos, que yo sepa, él y su familia inmediata no tenían esa significación para nada, pero para los antisemitas eran semíticos y por tanto tuvo que abandonar Austria cuando, ya antes de la anexión a la Alemania hitleriana de 1938 había tenido que abandonar el mundo académico. Él inicialmente venía de las ciencias físico-matemáticas, se había vinculado al Círculo de Viena, pero no había estudiado filosofía y para sobrevivir en Austria estudió Derecho y se dedicó a ser abogado, porque no, ya el antisemitismo existía antes de Hitler y no lo inventó Hitler ni mucho menos, y, pero claro, no tan agudo, no tan extremo. Y después emigró a Estados Unidos. Su carrera es muy peculiar, no fue, nunca fue reconocido, aceptado por ninguna de las grandes universidades. En Estados Unidos hay una jerarquía, ya viene de antiguo, se ha agudizado, hay una jerarquización. Hay universidades de primera, que son la famosa Ivy League, que son universidades del nordeste, de Nueva Inglaterra a Nueva York y un poco más abajo. Luego también está las de la costa occidental, Stanford principalmente, y entre medias la de Chicago, es la única, pero todo ese Middle West, como se dice en inglés, ese oeste intermedio, pues tiene universidades de diferente nivel, pero todas ellas de, sin, sin gran prestigio. Y Bergman, que empezó su vida en Estados Unidos
con tareas humildes, modestas, logró que un profesor de psicología de Iowa, de la Universidad de Iowa, lo tomara bajo su protección como ayudante. Entonces se nombraban a dedo los ayudantes y empezó así su carrera en la Universidad de Iowa, creó la escuela de Iowa, tuvo como uno de sus brillantes discípulos a Herbert Hoover, quien tampoco un filósofo, yo creo, muy, muy meritorio, que yo discutí ya en mi tempranísima obra Hay clases, estudio sobre Abelardo y el realismo colectivista, escrita en Quito en el año 1980. Bueno, pues mm, otro gran filósofo que tampoco accedió a las grandes universidades, que es Héctor Neri Castañeda, de la Universidad de, si no recuerdo mal, de Bloomington, Indiana. Vamos, era guatemalteco, pero tuvo que, tras el golpe de Estado de la CIA en Guatemala en 1954, tuvo que emigrar y recaló en Estados Unidos, en esa universidad. Y Castañeda dijo que Bergman era el máximo metafísico de los tiempos modernos. Yo por Castañeda también tengo una enorme estima, le dediqué varias obras, vamos, varios artículos, sobre todo uno, la metafísica. Vamos, si yo recuerdo bien, solo un artículo está exclusivamente dedicado a él, la metafísica de Héctor Castañeda, pero de su lógica deóntica he hablado la he discutido en otros trabajos. Lamentablemente Castañeda murió tempranamente, su vida fue truncada, creo que por el cáncer, cuando estaba en pleno florecimiento, y esa opinión de Castañeda se refiere a una obra de Bergman, vamos, a varias, posteriores a después del atomismo, del neopositivismo, escribió una obra, La metafísica del neopositivismo, del positivismo lógico, en la cual ya hay un viraje en el sentido de que, siendo todavía adicto, en cierto modo, al neopositivismo, cree hallar por debajo, subyacente, al, a la obra de los neopositivistas, de Carnap, Neurath, Schlick, una implícita metafísica, pese a que los neopositivistas habían declarado la guerra a la metafísica y querían eliminarla, proscribirla, prohibirla, expulsarla. Bueno, pues sin embargo, en esa obra, Bergman cree que implícitamente hay una metafísica. Pero esa obra inicial que yo no he leído dio lugar a otras posteriores. Bergman fue un autor que evolucionó mucho y en escritos de los años 1978 a 1981 elabora una teoría metafísica muy compleja. Explicarla aquí, yo estos días he estado releyendo mi artículo, eh, el artículo que publiqué bueno, publiqué los dos, que publiqué sobre Bergman, uno sobre su teoría de las relaciones, que en realidad es sobre toda su metafísica, y el otro sobre su filosofía del lenguaje, con la construcción del lenguaje deslinearizado. Creo que abusaríamos del tiempo de nuestros oyentes si quisiéramos aquí explicar eh, la, la metafísica. Es muy complicada, complicadísima, es de un grado de complicación que supera con mucho lo que hemos dicho de la del propio Wittgenstein, de la de Russell. Sus maestros indiscutiblemente son Wittgenstein y Russell. Y, y él elabora un atomismo lógico. Él es un neo-russelliano, pero un atomismo lógico muy sui generis, muy complicado, multiplicando las categorías, los determinados, los entes determinados y subdeterminados. Los subdeterminados, igual que para Wittgenstein, se pueden mostrar, no decir, llega a la misma conclusión que Wittgenstein, y es que su propia teoría metafísica es indecible. ¿Por qué me interesé yo por él? Me interesé por él
Bueno, primero porque si Castañeda afirma que es el máximo metafísico de nuestro tiempo, Castañeda no lo dice, que es otro de los máximos filósofos y metafísicos de nuestra época, no lo dice en vano. Lo- Castañeda podía equivocarse, se equivocó, pero evidentemente no hablaba a la ligera, sin ton ni son, sino con un fundamento. Por tanto, algo vio en él para atribuirle nada menos que ese rango, que esa dignidad. Y segundo, esa obra, esos escritos míos se originan de una secuencia. Yo estaba en esa época de mi vida dedicado simultáneamente a lógica, metafísica y filosofía del lenguaje, combinadas en una preocupación pluridisciplinar, que con esas tres laderas, digamos. Y dentro de esa temática de lógica, filosofía del lenguaje, metafísica, yo tenía un plan, un proyecto de consagrarme particularmente a la categoría de relación. Empezó y dedicar, proponer mi propia solución. Es una categoría muy difícil porque está entre dos o tres o cuatro entes, y ya Aristóteles se plantea el problema de que la relación, como todo accidente, inhiere en una sustancia, no en dos, no puede inherir en dos, y sin embargo inhiere en esa sustancia proyectándose hacia otra. La paternidad de Abraham es una cualidad, un accidente de Abraham, pero un accidente que apunta a sus hijos, entre ellos Isaac, entonces, o Ismael. Entonces, mmm, esa dificultad, escribí, tenía un plan. El primer artículo que escribí en francés fue sobre Leibniz. Leibniz aux prises avec la catégorie aristotélicienne de relation, que destiné a un congreso sobre Leibniz, aunque lo escribí en los últimos meses de mi estancia, de mi, de mi estancia en Quito, en 1983, pero yo no pude acudir al congreso, pero se publicó en las actas del congreso. Y luego escribí el artículo sobre Frege, la teoría fregeana de las relaciones, sobre Bergman. Pensé escribir uno y lo preparé, pero no llegó. Luego cambié un poco de temática por las condiciones de mi vida, las circunstancias que ya hemos. Y finalmente renuncié. Pensaba escribir sobre Russell. Era, fue uno de los proyectos lamentablemente inconclusos de mi trayectoria. Yo, y sobre el propio Castañeda, también escribí sobre las relaciones en Platón, de manera que era un plan un poco indeterminado sobre quiénes hablaría, pero yo consideraba que todos los autores contemporáneos importantes que hubieran abordado el difícil problema de la estructura de los hechos relacionales, yo debería comentarlo, analizarlo críticamente, para señalar por qué el, el enfoque que yo proponía era preferible y todos los otros tenían dificultades. Dificultades que en el caso de Bergman él mismo reconoce. Reconoce que a la postre su propia filosofía es inefable. Y que el lenguaje ideal, que es el lenguaje en el cual hay que hacer ciencia, finalmente en ese lenguaje ideal no podría formularse su propia filosofía. O sea que motivos hay para criticarlo, pero motivos hay para tener un concepto elevadísimo del valor de su obra. Es uno de los grandes, grandes metafísicos de nuestra época. Un tipo de metafísica que había inaugurado en Estados Unidos Sellars, Wilfrid Sellars, otro importantísimo filósofo, hoy quizá un poco olvidado, un poco desdeñado,
Eh, yo no tengo documentada en la biografía de, de Bergman qué vínculo tuvo con Sellars, pero yo creo que hubo un vínculo entre ambos importante, y luego fue continuado por Hochberg, y esa línea de metafísica está separada de la rehabilitación que a regañadientes hizo Quine al admitir el compromiso ontológico y tener la polémica con su maestro Carnap en los años 40-50, y que luego será desarrollada por su discípulo David Lewis y por otros filósofos que han venido después en ese. O sea que eso marca otro linaje filosófico. El linaje de la escuela de Iowa, de Bergman, se agotó porque años después un filósofo de la ciencia colombiano que vivía en Estados Unidos, que tuvo una estancia en Madrid y a quien yo conocí, con el cual tuve conversaciones nos vimos en varias ocasiones, en algunos congresos ya, esto hace mucho, fue en los años 80 ya, no recuerdo, y le pregunté, como había enseñado él en Iowa, en la Universidad de Iowa, en Omaha me parece, si había quedado allí si conocía a Bergman, o si sabía algo de Bergman. Ya sé que era otra disciplina entre ontología y filosofía de la ciencia, pero vamos, inicialmente el propio Bergman había sido un filósofo de la ciencia, había sido un neopositivista. Dijo que no conocía su nombre ni nunca había oído hablar de él. O sea que me temo que, aunque él acabó su vida como profesor emérito de Iowa, pero que, en fin, no ha dejado rastro, no ha dejado influencia, lo cual pues es triste porque yo pienso que era un gran filósofo. Gracias, Lorenzo. Tenía eh, preparado en el cuestionario una pregunta sobre la nueva ontología, el lenguaje ideal de Bergman, pero ya de alguna manera has cubierto esa doble temática, pero de repente, para evitar que se omita algunas ideas que tú quieras añadir, no sé si tienes unas últimas palabras sobre este pensador o con eso concluimos la presente entrevista. Este pensador propuso un lenguaje deslinearizado ya en un pasado episodio hablamos de la linealidad del lenguaje. El lenguaje eh, es lineal en el sentido de que está constituido por mensajes. Yo dije cómo definía al lenguaje humano, lo definía como Martinet por la doble articulación. El lenguaje está constituido por mensajes, cada mensaje está constituido por ingredientes, por elementos que se suceden según una línea, aunque haya marginalmente ciertos aspectos bidimensionales, pero son secundarios. Bueno, pues uno de una de las peculiaridades de Bergman es que quiere acabar con esa linealidad que él cree que traiciona, que impide que el lenguaje represente correctamente la realidad. Entonces él dice, por ejemplo, un hecho atómico está constituido por un particular y un universal, una propiedad, digamos. Entonces, pongamos juntos el nombre que denota al particular y el signo, locución verbal, que denota a la propiedad. Puestos juntos, son un dúo que para Bergman ese dúo significa que son diferentes, a pesar de que en principio de Bergman es un pluricategorialista y lo que se puede afirmar o negar de un ente de una categoría no puede ni afirmarse ni negarse con sentido de un ente de otra categoría, hace una excepción, que es para la relación de igualdad, o mejor dicho, de diferencia. Esa relación de diferencia la expresan por sí mismos al poner juntos los dos signos. Si encerramos en un círculo ese par de signos, podemos poner uno u otro arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Y entonces, eh, para, para decir, mientras solo tenemos el círculo y nada más, lo único que decimos es que eh, mm,
el objeto es diferente de la propiedad. No decimos otra cosa. Si queremos decir que el objeto tiene la propiedad o ejemplifica la propiedad, hemos de colocar fuera del círculo un signo, la épsilon, griega, por ejemplo, que significa un ente sin categorimático, indecible, solo mostrable, que es la épsilon. De la épsilon no podemos hablar, de la ejemplificación no podemos hablar. La ejemplificación no puede estar nunca dentro del círculo, no, no es una relación, es una pseudo relación, un vínculo no relacional. Entonces, trazamos un círculo externo. En el círculo externo tenemos dentro de él dos cosas, la épsilon y el círculo interior. Ese círculo exterior denota un hecho que es la ejemplificación de la propiedad por el objeto en cuestión. A su vez, ese círculo externo se puede encerrar en otro, eh, por ejemplo, adjuntando la negación. Para Bergman, no P no significa lo mismo que P. Ciertamente que se implican mutuamente, hay una implicación lógica, pero son hechos diferentes. Y lo mismo con la conjunción, la disyunción y así sucesivamente. Bueno, habría evidentemente que dar una explicación pormenorizada de todo esto. Es muy difícil de explicar. Se puede hacer con tiempo, con paciencia, pero creo que con estas palabras bastan para que nuestros oyentes se hagan una cierta idea de cuál es la metafísica y la filosofía del lenguaje de Bergman, que como digo, es un prodigio de audacia en el sentido de que, de que su lenguaje no es lineal. Expresamente él invoca esa, eh, 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 digamos, esa originalidad porque cree que así se ha liberado de una de las debilidades del lenguaje natural que afectan incluso a las notaciones simbólicas usuales, que son todas ellas lineales y por tanto presas de, una, de un constreñimiento que la realidad no tiene ese constreñimiento. En la realidad no existe esa linealidad y por tanto un lenguaje ideal no tiene por qué ser lineal. Y muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto ponemos fin a nuestra presente entrevista, pero quisiera invitarles para nuestro próximo episodio, el siguiente domingo, en el que estaremos abordando la cuestión del sistema lógico gradualista contradictorial que ha aportado Lorenzo. Muchas gracias a ti, Lorenzo, y a todos ustedes por seguirnos fielmente.